Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario web Desafíos Tributarios y Reactivación Económica. Mi nombre es Jessica Luna, soy gerente general de Comex Perú. Primero, para los que no conocen a Comex Perú, rápidamente comentarles que somos un gremio empresarial que lo que busca es contribuir con propuestas de política pública basada en tres elementos. El primero, un análisis técnico riguroso y evidencia. El segundo, basado en la defensa de principios y no intereses particulares. Y tercero, que las propuestas estén enfocadas en mejorar la calidad de vida del ciudadano. Creemos que esta es la manera como el sector empresarial debe contribuir al desarrollo económico y social del país. El día de hoy, en el webinar Desafíos Tributarios y Reactivación Económica, el objetivo que nos hemos planteado es discutir dónde estamos y cuáles son los retos en materia de recaudación tributaria y contribuir además con propuestas para impulsar eficiencias en la política tributaria. Como bien saben, estamos ante una de las peores crisis económicas de nuestra historia moderna, con una proyección de contracción del PBI por encima del 12% según el BCR, la caída más grande en los últimos 100 años. Entonces, en este contexto, ¿qué duda cabe que la recuperación de los empleos, la reactivación económica, el impulso de la inversión deben ser una prioridad? Y en este contexto, el tema tributario es clave y fundamental. Y es por eso que hemos organizado este webinar para discutir esos aspectos. ¿Por qué creemos desde Comex Perú que el tema tributario es relevante para la reactivación económica y la recuperación de los empleos? Voy a pasar rápidamente a presentar 5 argumentos que desde Comex sustentamos esta afirmación. El primero es que sin duda vemos con muy buenos ojos que se da una serie de medidas de alivio tributario en el gobierno para poder darle oxígeno y liquidez a las empresas. Sin embargo, en general, estas medidas han excluido a las empresas medianas y sobre todo a las grandes empresas que son las potentes generadoras de empleo formal en el país, y ello ha tenido un impacto en el resultado financiero y en el empleo formal. Desde Comex Perú, nuestra gerencia de estudios económicos, hemos hecho un análisis y vemos que si bien solo un 0.2% de las empresas peruanas son consideradas principales contribuyentes, estas empresas emplean casi la mitad, el 47.7% de la fuerza laboral peruana, y generan además el 77% de la recaudación tributaria. Es decir, estas empresas medianas y grandes, las principales contribuyentes, son las socias del Estado para la reactivación económica, y es aquí donde hay espacios para poder trabajar en darles oxígeno y liquidez para juntos salir de esta dura crisis. Un segundo argumento es que también hay espacios para un segundo paquete de medidas tributarias. Desde Comex Perú hemos venido generando una serie de propuestas que hemos remitido a las autoridades, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y esperamos que esas se den pronto. Una que quiero resaltar es la prórroga de la entrada de vigencia de la norma que limita la deducción de intereses al 30% del EBITDA del ejercicio anterior, que estaba prevista para el 2021. Sin duda esto se tiene que cambiar. Lo último que queremos es encarecer el costo del financiamiento, porque las empresas deben apalancarse para salir adelante de esta dura crisis. Un tercer argumento, que lo va a explicar en detalle Diego Macera más adelante, es que la presión tributaria en el Perú ha permanecido prácticamente invariable en los últimos 25 años, situándose alrededor del 14% del PBI, por debajo de otros países de la región y menos de la mitad de la presión tributaria en los países OCDE. Eso se explica sin duda por la alta informalidad, la baja productividad laboral y una estructura empresarial concentrada en microempresas. Aquí el reto es enorme, es cómo ampliar la base, dado que somos pocos los que contribuimos con el pago de impuestos en el país. Un cuarto elemento es que sin duda la carga tributaria tiene un impacto en la competitividad del país, que no solo desincentiva inversiones, sino que genera una serie de burocracias y costos al que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, si citamos el reporte del Doing Business del Banco Mundial en el pilar de pago de impuestos,
el Perú se ubica en la posición 121 de 190 países. En el reporte se indica que ello significa que, por ejemplo, una empresa invierte alrededor de 260 horas al año y realiza 8 pagos distintos que equivalen al 36.8% de las ganancias de las empresas. Todo esto para preparar, presentar y pagar impuestos y contribuciones, ¿no? Entonces, la empresa es sin duda tiene un rol importante. Esta carga tributaria afecta a la competitividad y el Estado es accionista de las empresas en un casi 40%. Y finalmente, un tema que estuvo en el debate hace algunas semanas era una eventual subida de impuestos que la ministra de Economía descartó para este año, que sin duda es algo que no debería estar en el radar, restaría competitividad y retrasaría la recuperación de los sectores en un contexto en el que además los países de la región están generando incentivos para atraer inversiones, para la recuperación económica y la reactivación del empleo, ¿no? Ya estamos viendo cómo algunas inversiones se van trasladando a mercados más competitivos de la región, así que este camino sin duda no es el correcto. En suma, desde COMEX Perú creemos que hay espacios para repensar cuáles son los retos y cómo podemos rediseñar un sistema tributario con miras a promover su digitalización, simplificación, ampliar la base, ampliar la formalización, pero también ver el otro lado de la ecuación, el tema del gasto, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero que pasa por una reducción del aparato público, mecanismos de eficiencia del gasto, entre otros temas. Por ello, hoy hemos convocado a 3 especialistas en el tema que nos van a acompañar con presentaciones muy interesantes. Primero tendremos a Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, que nos hará un diagnóstico de la recaudación en el Perú. Luego tendremos a Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, que nos hablará de los retos de la política tributaria en nuestro país. Y finalmente tenemos a Jorge Estrella, consultor internacional y exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, que nos va a presentar cómo recuperar la solidez fiscal en un escenario de reactivación. Cada presentación tendremos alrededor de 20 minutos y pueden compartir sus preguntas a través del chat para hacérselas luego a los participantes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les doy la bienvenida a ustedes y a nuestros expositores y los dejo con Diego Macera con la primera presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica, por la presentación. Voy a permitirme compartir ahora. Yo soy Diego Macera, soy gerente general del Instituto Peruano de Economía, que es un think tank que desde hace 26 años, ya cumplimos 26 años, trata de impulsar un debate basado en evidencia para mejorar las políticas públicas en el Perú. Agradezco mucho a COMEX, a Jessica por la invitación y la oportunidad de estar con Carlos también y con Jorge en este panel. Jessica me pidió que hiciéramos una presentación de más o menos unos 20 minutos. Yo tengo unas 280 diapositivas, calculo no demorarme más de 2 horas y media en esto. Mentira, voy a tratar de hacerlo lo antes posible para dejar espacio a preguntas y comentarios que también seguro van a hacerlo lo más entretenido. Para empezar, el panorama general de la estructura tributaria en el Perú se ve así, ¿no? Estos son los tributos que recaudamos y el peso que tiene cada uno sobre la canasta total, ¿no? Sin contar devoluciones. IGB es más o menos la mitad, ¿no? Impuesto a la renta es más o menos un tercio, ¿no? Y entre los dos, pues, acumulan más del 80% de los ingresos tributarios totales, ¿no? Los otros son más bien menores, ¿no? Tienes otros impuestos que incluyen el ITF, el ITA y algunos otros. Luego tienes el ISC, algunos de gobiernos locales, aranceles, pero la verdad es que hay que tener en perspectiva que estos son los gruesos, ¿no? El IGB y renta. Cada uno con sus descomposiciones, ¿no? Renta no pesa más, ¿no? El peso de tercera es distinto de cuarta y quinta, pero cuando hablamos de modificaciones y de cambios en el esquema tributario, creo que hay que tener mucha idea, por lo menos gruesa, de qué montos y de qué
promedios y de qué porcentajes estamos hablando con la recaudación de cada uno de esos tipos de impuesto principal. Entonces, como adelantó un poco Jessica, en el Perú, la verdad que la presión tributaria, medida como los ingresos tributarios del gobierno entre el PIB, se ha mantenido más o menos inalterada en los últimos años. Ahora, eso no significa que el gobierno no está recibiendo más ingresos, ¿no? El gobierno no está recibiendo más ingresos como porcentaje del producto, ¿no? Pero el producto ha crecido de manera bastante significativa, ¿no? Con lo cual, y los ingresos fiscales y el presupuesto anual reflejan este crecimiento importante. Ahora, sí es verdad que hay muchísimo por hacer todavía en este campo. Yo creo honestamente que también podemos tener una discusión por el otro lado que mencionaba Jessica también, sobre, oye, pero ¿estamos usando bien ese 14%, 15% que tenemos hoy día, 16%? No, hay una discusión pendiente, efectivamente, desde el lado de la eficiencia del gasto, ¿no? ¿Qué también estamos gastando esos puntos porcentuales del PIB que tenemos? Esa es una discusión, creo que pendiente y sumamente válida. Podríamos hacer más con menos ingresos, de todas maneras, pero también creo que la experiencia internacional apunta a que una provisión efectiva de servicios públicos y un cierre de brechas estructurales, acorde pues con una ciudadanía del siglo XXI, exige de repente algunos puntos porcentuales adicionales de recaudación. Ahora, de esa reflexión, ¿no?, de que probablemente necesitamos tener algunos puntos adicionales de recaudación al mismo tiempo que mejoramos la eficiencia, no necesariamente se sigue que tenemos que subir impuestos. No, suele ser a veces la salida más fácil a esto. Bueno, oye, tenemos una recaudación que está pues a la mitad del promedio OCDE en PIB, subamos impuestos. Y un poco el espíritu de esta presentación es poner en discusión esa simpleza que a veces, con la que a veces se transa este debate. El tema grueso, y acá no estamos descubriendo la pólvora, ¿no?, pero el tema grueso es la informalidad. Si nosotros tenemos una PEA en situación de informalidad en el orden del 70, ponle pues entre el 70 y el 80% desde hace mucho tiempo. Yo medio en broma, medio en serio, a veces digo, oye, en verdad este número no, es útil porque yo básicamente casi que desde que me acuerdo y tengo memoria y que me lo aprendí hace 10 años, nunca cambió, ¿no? Siempre ha sido en el orden entre 70 y 80%. Este número es inamovible, no es algo que vaya a cambiar mucho a lo largo de los años. Una vez que te lo aprendes, ya te lo aprendiste y ahí quedó. Es un poco útil, si quieres, para fines académicos, pero es realmente malo como indicador de progreso del país. Lo que necesitamos, obviamente, es tener políticas adecuadas para reducir el porcentaje de población que está en la informalidad. Ahora, claro, algunos van a decir, como el Perú es pobre o es de ingresos medios, entonces es informal, ¿no? Todos los países que tienen ingresos como el Perú son informales. Eso es parcialmente cierto, pero la verdad es que lo que se ve en el gráfico de la derecha es que el Perú es especialmente informal para el nivel de riqueza que tiene. Un país con el nivel de ingreso per cápita que tiene hoy día el Perú, no, alrededor pues de los $13,000 por persona en paridad de poder de compra, debería tener un índice de informalidad unos 20 puntos, un poquito menos, pero alrededor de unos 20 puntos menor que el que actualmente tiene el Perú. Eso nos lleva a pensar que no es solamente que hay efectivamente mucho por avanzar en términos de per cápita, ¿no?, y tenemos mucho que crecer, sino que debe haber algunas políticas particulares del país que explican esta diferencia entre lo que uno adivinaría que es nuestro nivel de informalidad, dado nuestra riqueza, y el nivel de informalidad que realmente observamos. El gran problema, el problema de fondo, y lo apuntaba también bien Jessica antes, es la baja productividad, ¿no? Y esto a veces es un círculo vicioso, ¿no? Somos informales porque somos poco productivos, o somos poco productivos porque somos informales, ¿no? Y ese es un círculo, un equilibrio que no logramos romper.
hay un costo de acceso a la formalidad, que no todas las empresas, que no todos los trabajadores se pueden pagar, y en la ecuación, incluso si pudieras, en la ecuación costo-beneficio, ¿no? Que cualquier agente racional no maximizas, eh, para muchos, sobre todo los que están en un contexto informal, para muchos el resultado lógico es mantenerse como informales, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos creado un ecosistema, ¿no? Entre normas laborales, normas tributarias, regulatorias, ¿no? Que de cierto modo favorece este status quo de informalidad. Y el resultado termina siendo que, claro, los pocos, relativamente pocos formales, cargan con el peso total de cargan con el peso total del aparato, del financiamiento del aparato público. Por el lado de las empresas, esta es data un poco desactualizada, está hasta el 2017, pero lamentablemente la SUNAT ya no publica esta descomposición. Creo que sería muy bueno que regrese a la publicación de la descomposición de ingresos por tamaño de empresa. Lo que tenemos, que era la última data que llegó a publicar en ese año, es la descomposición al 2017. Y la verdad es que, claro, las grandes empresas, ¿no? Esa puntita de la pirámide, son estos considerados top y mega contribuyentes, ¿no? Que en ese año llegaban un poco menos de 300, 280, ¿no? Y tenían 42% de la recaudación total del impuesto a la renta de tercera, ¿no? El impuesto a la renta de tercera, que es el que pagan las empresas. Entonces, esto nos da una idea del nivel de concentración y de peso de carga fiscal que de cierto modo ya enfrentan las empresas grandes, con lo cual la solución fácil no es, oye, subámosle los impuestos a lo que ya pagan, no, sino veamos cómo pueden incluirse más personas a pagar más, y empresas a pagar más y a contribuir más en la bolsa común. Esto que tenemos en la mano izquierda es la situación de los regímenes especiales, ¿no? Dentro de lo que debería ser el IR de tercera, tenemos algunos regímenes especiales que la verdad han ayudado poco al esfuerzo formalizador y en ciertas ocasiones se han convertido más en espacios de ilusión, de sacarle la vuelta a la norma, ¿no? De ver cómo me parto para no saltar el límite, o de plano, sin caer en mala fe, en desincentivos casi naturales al crecimiento y a la mayor productividad, ¿no? Entonces, estos son solamente los tributarios, pero en laborales tenemos también varios. Justo antes de contratar al trabajador, número creo que es 20, a partir del cual empiezo a pagar, empiezo a distribuir utilidades, ¿no? Ahí dejo de contratar, ¿no? Porque ese trabajador extra me va a costar muchísimo. No tenemos una serie de desincentivos al crecimiento, a la formalidad, ¿no? Al reporte verídico de gastos, de ventas, y en todo ese ecosistema lo que hemos logrado son, como les decía, esos 20 puntos extra de informalidad que en realidad no nos corresponden. Y el régimen general, como decía, creo que era Víctor Shigeyama, que decía que de régimen general solamente tiene el nombre, porque es el menos general de todos los regímenes, dado que hay poquitísimas empresas que están ahí. En realidad los más comunes son estos regímenes en teoría excepcionales. Y eso es en el caso de las unidades productivas empresariales. En el caso de las personas, ¿no? Tenemos este esquema de renta de cuarta y quinta, ¿no? Con las 7 UITs de exclusión, ¿no? Más o menos 30.000 soles, por encima del cual recién se empieza a pagar impuesto a la renta en función a los tramos que vemos ahí, como funciona así en la gran mayoría de países. El punto, creo, acá es que esas 7 UITs, y por más que sea impopular decirlo, están significativamente por encima del salario promedio. ¿No? Con lo cual terminan siendo de nuevo pocas personas. En la narrativa anterior eran pocas empresas las que pagaban impuesto a la renta. Aquí por otro motivo, ¿no? Pero llegando al mismo punto, son pocas personas las que terminan pagando el impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría. ¿Cuántas son? ¿No? De cada 100 trabajadores tienes más o menos 28 formales, en línea con lo que veíamos en la primera o segunda diapositiva de la incidencia de la formalidad. ¿No? 28 formales, de esos 28, 9
son los que pagan impuesto a la renta, básicamente por la exclusión de la que estamos hablando, ¿no? De las 7 UITs, y hay un 20% adicional para trabajadores de cuarta, ¿no? Y de esas 3% paga la mitad del impuesto a la renta recaudado por trabajo, ¿no? Entonces, tienes de nuevo, ¿no? La concentración grande no solamente se da en empresas, sino también en personas. Ahora, pasando ya a la parte, más que el diagnóstico, pasando ya a la parte de qué cosa ha pasado en los últimos meses con la economía y con la recaudación. Nosotros hay indicadores de mejora objetiva de la situación económica. Quizá uno de los que se cita es generación eléctrica diaria, que ya está cerca de niveles, o muy cerca de niveles prepandemia. Hay algunos sesgos, sí, que obviamente está más puesto tiene más peso las industrias que son intensivas en energía, ¿no? Típicamente no manufactura pesada, minería, es un sesgo grande. Y el otro es que en algunos sectores yo puedo estar demandando la misma cantidad de energía, pero no significa que estoy vendiendo lo mismo, produciendo lo mismo, ¿no? Imaginen, pues yo tengo una empresa de manufactura y tengo un horno, ¿no? Yo tengo que mantener el horno prendido porque apagarlo y prenderlo me cuesta mucho, pero que lo tenga prendido no significa que estoy poniendo a producir lo mismo o que si lo produzco estoy vendiendo lo mismo, simplemente estoy manteniendo el horno prendido, eso me consume energía, ahí hay un sesgo. O tengo un centro comercial, ¿no? Donde tengo que tener prendido el aire acondicionado y las luces, eso me demanda electricidad, pero no significa que tenga que esté consumiendo esa cantidad de electricidad, no significa que tenga el mismo nivel de ventas que prepandemia. Ahora, con esos sesgos en mente, creo que la generación eléctrica diaria obviamente nos apunta a una reactivación progresiva y buena, y de hecho ya estamos, mal de muchos consuelo de tontos, pero ya cuando vemos los indicadores de julio y mañana veremos agosto, nuestra caída en producto es similar, a comparación interanual, ¿no? A la que tienen otros países de la región, ¿no? Nosotros ya estamos en línea, mañana deberíamos confirmar que ya estamos en línea de caídas del orden del 10%, de repente 9%, que es parecido a lo que tienen hoy día Colombia y Chile, Argentina, de hecho un poquito más bajo. Lo más probable igual es que en el año lo cerremos más abajo que la mayoría, de repente ahí con Argentina, y eso es por el golpe durísimo que tuvimos en abril, ¿no? En el segundo trimestre, ahí sí fuimos de los peores del mundo. Poco a poco, ya estamos a nivel casi igual, de nuevo en comparación interanual, pero eso no borra el golpe, eso no borra la caída muy dura que hubo en abril y mayo. Hablando estrictamente ya de ingresos tributarios, la última data que saca SUNAT, esto ha sido el domingo, creo que salió esa nota, apunta a una ligera caída de los ingresos hacia septiembre, ¿no? Básicamente porque hay el punto de comparación estadístico, septiembre pasado tuvo algunos ingresos extraordinarios, y luego has tenido algunas medidas de prórroga, de prórroga de declaración de impuestos que recién se van saldando. Hay buenas noticias con boleta electrónica, pero sin duda cuando uno ya ve el gráfico, no solamente en tendencia y cambio porcentual, o sea, no solamente la línea, sino la barra, sí te apunta pues a una recuperación todavía muy parcial, y que probablemente va a bajar la velocidad conforme vayan pasando los meses. Esto obviamente es un punto de preocupación, porque esto va a poner presión sobre el déficit fiscal. En déficit, lo que tenemos estimado para este año, según el marco macroeconómico del MEF, es un incremento del orden del 10%, un déficit del orden del 10% como porcentaje del producto, con una caída a 6.2 hacia el 21, que es el espacio en que se han suspendido las reglas fiscales, y ya a partir de entonces un proceso paulatino pues, de consolidación fiscal hacia el 2026, ¿no? Eso es lo que anticipa el MEF. Y aquí creo que hay varios comentarios, creo que hay, digamos, no son pocas las personas
que han visto quizá un sesgo un poco optimista con la proyección de mediano plazo, ¿no? Entre ellas el propio Consejo Fiscal, de quien es este gráfico, y también, de hecho, el siguiente, y este ya es el último, con la trayectoria de endeudamiento, ¿no? O sea, ¿cuál es la deuda del país como porcentaje del PIB? ¿No? Que llega pues a un pico alrededor del 2023-24, y ya del 2025 en adelante empieza a bajar, pero hay muchos supuestos atrás, y la verdad es que este va a ser uno de los grandes debates que vamos a tener pendientes una vez que pase el incendio. Hoy día todavía estamos en pandemia, todavía estamos en crisis, de alguna manera vamos a tener presiones desde el lado más de salud hasta que aparezca la vacuna, con lo cual esto no termina de caer como una prioridad total, todavía no debería serlo. Va a empezar a hacerlo, sí, una vez que volteemos y digamos, okay, ¿dónde está la caja fiscal? ¿Cómo vamos a pagar esto de aquí? ¿Cómo vamos a consolidar los siguientes años? ¿No? Esto posiblemente, llegado a mediados del próximo año, sea también un tema de debate de agenda político en el marco de las elecciones. Vamos a tener que pagar la crisis, y el principal golpe hoy día no solamente viene pues del incremento necesario de gasto que ha habido, sino de la contracción de ingresos. Y de la contracción de ingresos hay muchas medidas, debates sobre exoneraciones, debates sobre las propias tasas, debates sobre algunas reglas fiscales que se aplican o no se aplican. Tienes ahí en el debate pues dando la vuelta los nuevos instrumentos que tiene SUNAT a la mano, tienes norma 16, hay varios temas dando la vuelta, que van a consolidar un escenario de debate difícil, álgido, y que va a tomar parte de la agenda de discusión pública en los siguientes meses. Ahora, para eso, ya con eso termino, yo felicito el esfuerzo de COMEX por tratar un poco de adelantarse a este debate que se va a venir, y tratar de poner algunos de los puntos claros, y además, y de aquí a los siguientes dos panelistas también, escuchar algunas sugerencias de consolidación y de mejoras en el marco tributario, para tener, lo que decía al comienzo, ¿no? Tener una carga que esté mejor distribuida y que no dé desincentivos al crecimiento, sino más bien lo promueva. Con eso culmino y muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy buen diagnóstico de cómo estamos en el sistema tributario y los retos que tenemos de cara a futuro. Y con esa presentación del diagnóstico de dónde estamos, quiero invitar a Carlos Casas a que comparta con nosotros propuestas de cómo aumentar los ingresos, cómo ser más eficientes en el gasto, el tema de la base tributaria. Entonces, te dejo, Carlos, con la siguiente presentación. Gracias, Listo, Diego. muchas gracias, Jessica. Mi nombre es Carlos Casas, soy decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, Facultad de Economía y Finanzas, perdón. Y bueno, quería con ustedes discutir un documento que hemos realizado en la universidad, justo a partir de hacer retos hacia el bicentenario, ¿no es cierto? Eso es lo que quería mencionar. En la Universidad del Pacífico nos hemos puesto a pensar, por ejemplo, con respecto al bicentenario, qué cosa es lo que va a ocurrir, qué cosa es lo que va, cuál es la historia de lo que ha ocurrido, que ya Diego la ha reseñado bastante bien, y justamente era la primera parte del documento que teníamos nosotros, y por eso justamente yo me voy a centrar en las propuestas de política que se pueden tener, ¿no? Dejando espacio también para Jorge, que al final va a hablar de la consolidación fiscal, que es un tema bastante importante. Entonces, esto es parte de un documento que estamos preparando, de miras al Bicentenario, como les digo, en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, y bueno, estamos compartiendo con ustedes, hemos actualizado algunas cifras, algunas cosas, lo que se viene justamente editando. Entonces, aquí lo que quiero ver es cómo paso de... Ahí está, perdón.
Los retos al 2030, ¿no? ¿Cuáles son los retos al 2030? Digamos, viendo este tema de lo que nos está dejando la pandemia, y también de un análisis más histórico, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la pandemia está significando un shock significativo, ya todos hablamos de una caída de más del 12% del PBI durante este año, y por tanto lo que quería era revisar justamente cuáles son las alternativas que hay desde el punto de vista fiscal, ¿no es cierto? Y por eso es que vamos a hablar de estos retos al 2030, que justamente hay cosas estructurales como la informalidad, el tema de la baja recaudación, la presión tributaria reducida, pero de ahí también lo que queremos es, y hay otras cosas vinculadas a la coyuntura, ¿no? Entonces, dentro de las propuestas que nosotros manejamos va, obviamente esto que suena a repetitivo y que mucha gente habla de esto, pero obviamente tenemos un hueco fiscal bastante grande ahora, ¿no? Los gastos han aumentado, sobre todo los gastos corrientes, los gastos de inversión no tanto, se espera que se recuperen hacia el final del año, entonces vamos a tener un gasto similar al que teníamos el año pasado, con una caída en la tributación que ha sido dramática en algunos meses, ¿no es cierto? Hay algunos meses en donde la caída del IGB ha sido de 40%, que es la mitad, generalmente es la fuente que genera la mitad de los recursos para el Estado, para los recursos tributarios. Entonces, el hueco es grande y eso explica también ese gráfico de Diego en donde pasábamos del 27% de ratio deuda-PBI que tenemos ahora a el 38% según el marco macroeconómico multianual al 2021, y de ahí, bueno, se puede ver la trayectoria que plantean en el IPE hasta, tomando en cuenta lo del MEF, del 2050 llegar a 25%, y esto hay que tenerlo en cuenta, es bastante importante porque hemos llegado a tener ratios de endeudamiento cercanos al 20%, ¿no? Entonces, realmente de acá a 30 años llegaríamos realmente a un ratio similar a lo que tenemos. Pero la ventaja es que nuestros ratios de deuda son bajos, o sea, han sido bajos y seguirán siendo bajos a niveles internacionales, si bien se van a elevar, pero todos los países también están contrayendo deuda. Entonces, digamos que todos empeoran, pero en la tabla de posiciones vamos a seguir más o menos similar a lo que estábamos anteriormente. Pero bueno, uno de los temas entonces para cerrar este hueco fiscal donde se cae la recaudación ahora temporalmente por el COVID, pero estructuralmente uno lo podría hablar por la baja presión tributaria que hemos observado y que ya lo mencionaron Jessica y Diego, está muy por debajo del promedio de la región y mucho más, y es la mitad de lo que los países de la OECD tienen. Y acuérdense que era un club a donde al inicio de este gobierno queríamos entrar, ¿no? Y ahora cada vez lo vemos más lejos, ¿no? Pero bueno, la idea es primero combatir la evasión y la elusión tributaria, ¿cierto? Y esto parte con mejorar los sistemas de fiscalización y la utilización de estas herramientas tecnológicas por la administración tributaria para identificar evasores, ¿de acuerdo? Y para mí, yo los podría poner en dos partes, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los agentes que lo conforman? Están los PRICOS, que son los principales contribuyentes. Están también otras empresas que de forma deliberada evaden impuestos, o sea, no estoy diciendo que sean todas, obviamente. Y hay profesionales independientes que reciben renta de cuarta categoría. Y aquí, por ejemplo, no sé si les pasa a muchos de ustedes, uno tiene que discutir o hasta pelearse con los médicos o dentistas para que le den recibo por honorarios. O si tienen que hacer una operación, quieren que se les pague en efectivo y en cuentas, y al final eso es algo que no se declara, ¿no? Entonces, digamos, hay bastante que cruzar información, por ejemplo, en propiedades y bienes que tienen profesionales independientes que reciben por cuarta categoría o que forman su empresa, ¿de acuerdo? También, entonces, se van entre tercera y cuarta categoría, pero que obviamente, deliberadamente, cuando uno ve este tipo de comportamientos, hay gente que podría pagar, debería pagar y no lo hace, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea. Después, con los principales contribuyentes también hay algunas controversias que creo yo deberían solucionarse lo más rápido posible. Esto de la prescripción que se estuvo discutiendo en el Tribunal Constitucional, era, digamos, algo que bueno, al final se llegó a la situación en donde no se aprobó,
pero en todo caso hay muchos juicios, por ejemplo, o controversias tributarias que están en el Tribunal Fiscal que podrían eliminarse, ¿no? Porque en muchos casos se han creado más salas y lo que vemos es que hay un cuello de botella, ¿no? Entonces algunos dicen, no, las grandes empresas le deben al Estado un montón porque no pagaron impuestos. No es así. Lo que tenemos es que existen algunos casos de esos, obviamente, pero la mayoría son divergencias entre lo que SUNAT dice que debió pagar y lo que las empresas efectivamente pagan, y eso lo llevan a una controversia. Pero así como la gran empresa con el Estado están discutiendo, lo que tenemos también es que hay una persona que dice que la municipalidad le cobra mucho y le toma el mismo tiempo al Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces, eso creo que hay que mejorarlo. Pero, digamos, existen ese tipo de evasores, ¿de acuerdo? Y también hay, dentro de lo que se puede, del análisis, hay formales que evaden impuestos, ¿no es cierto? Y ahí sí es donde entra este análisis costo-beneficio, en donde hay algunas empresas que son formales, ¿de acuerdo? Pero puede ser que parte de las ventas no se hagan bajo radar, o sea, perdón, sobre radar, sino bajo radar, y no se pagan impuestos, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que necesitamos son campañas de concientización que fomentan la cultura tributaria, ¿no? También lo que mencionamos, el uso de Big Data, incluso de base de datos de bienes y transacciones, para justamente decir, oye, tú tienes esto, pero declaras que ganas esto, acá hay una divergencia bien grande. El endurecimiento de sanciones, o sea, es decir, no quiere decir que vamos a meter a todo el mundo preso, pero si efectivamente se encuentra un caso flagrante, yo creo que sí tiene que haber una mayor fuerza de parte de la administración tributaria. Y en esto sí jugar como decimos los economistas, a la zanahoria y el garrote, ¿no? O sea, dar incentivos, mejorar la administración tributaria para facilitarle la vida al contribuyente, pero también que no tanto endurecimiento de sanciones, sino que se cumplan las sanciones. El Perú es conocido como un país que cuando internacionalmente viene gente de otros países y ve los marcos legales, estos marcos legales son de clase mundial, pero resulta que no se cumplen. Entonces, más que endurecimiento es sancionar a la gente efectivamente, ¿no? Por otro lado, todo esto de la concientización en personas naturales sobre el recibo de comprobante, sobre el recibo del comprobante ante uso de servicio de profesionales independientes, ¿no? Les digo esto que también nosotros como consumidores o como pacientes o como lo que fuera, tenemos que ser conscientes de que debemos tratar de exigir estos recibos para justamente reducir la evasión, ¿no? La mejora de la administración tributaria y lo que yo sí propondría es que se eviten reducciones de tasas. Así como se ha descartado elevar tasas, también se eviten reducir las tasas, ¿no? Recuerdo la promesa cuando entró este gobierno de reducir el IGB, pero creo que muchos concordábamos en que esa medida no tenía ningún sentido porque al final la idea que cuando se baja el IGB es que eso se traslada a una disminución en precios y beneficia al consumidor. Pero en nuestro caso creo que existen bastantes rigideces de precios, o podríamos pensar en un tema práctico, ¿no? Si uno compra una Coca-Cola a 2.50, como la compra en un supermercado, porque baje el IGB en un punto, la Coca-Cola va a bajar a 2.48, no creo, seguiría en 2.50, ¿no? Algunos rubros sí, como los servicios, la electricidad, lo que se cobra por agua, teléfono, sí bajarían, pero no sería algo demasiado significativo, ¿no? Entonces, hay que evitar estas reducciones de tasas y más bien lo que tenemos que hacer con estos formales que evaden impuestos, justamente tratar de concientizar, simplificar, pero también sancionar. Y por otro lado tenemos a los informales, ¿no es cierto? Que es la mayor parte de la actividad económica del país. Obviamente, los que más tributan son los formales, ¿no es cierto? Y vemos que la presión tributaria sobre la parte formal es bastante elevada, entonces no tiene sentido subir tasas cuando los que pagan impuestos son tan pocos porque a esos se les desincentiva, ¿no? Inclusive cuando se estuvo hablando del incremento del impuesto a la riqueza que en algún momento se puso en el Congreso, varias gente con la que conversaba decían que estaban ya negociando pasarse a otro país como residente para que ese impuesto no lo iban a pagar, ¿no? Y eso demuestra que ese tipo de políticas no tiene mucho sentido. Pero cuando hablamos de la informalidad, aquí sí, y aquí coincide con quiénes son
son unidades económicas de baja productividad que no generan los recursos suficientes para asumir los costos de la formalidad, ¿no? Pero el sector informal es mucho más que eso, ¿no? A veces hablamos del informal y creemos que hay un informal típico, y no es así. Tenemos el informal que probablemente ha hecho el análisis costo-beneficio y que dice, bueno, mira, no me alcanza para pagar esto, no quiero pagar el impuesto y mis beneficios de seguir en la informalidad son mayores de pasarme a la formalidad, ¿de acuerdo? Ese análisis racional lo hacen algunos, pero la gran parte del sector informal, ¿de acuerdo? Proviene de aquellos excedentes del mercado laboral, gente que no tiene mucha educación, que tiene una familia y que tiene que salir a la calle a buscarse un ingreso, ¿de acuerdo? Y al buscarse ese ingreso, no tienen en cuenta para nada las normas, inclusive capaz ni las conocen, o ni siquiera saben que tienen que pagar impuestos como empresas, y se ponen en la calle a vender, a producir, de tal manera de generarse un ingreso. Entonces, y también tenemos actividades ilegales, ¿no? Entonces, la informalidad, desde mi punto de vista, siempre lo digo, es una especie de cáncer de la economía, ¿no? Que mientras no solucionemos este problema, no vamos a poder tener un país en donde, uno, tengamos una presión tributaria elevada, por un lado, y por otro lado también tengamos empresas que vayan creciendo y que tengan una alta productividad. Y ojo, una alta productividad lleva a que se paguen mejores salarios, y por tanto estas políticas para mejorar la calidad de la productividad de los informales es bastante importante. Entonces acá, ¿de qué estamos hablando? De políticas de incremento de productividad de las empresas informales, ¿no? Existen muchos, digamos, iniciativas que desde el Ministerio de la Producción se han ido planteando en los últimos tiempos, y ha sido un esfuerzo importante en donde, claro, la tarea de largo plazo es, oye, ¿cómo mejoras la productividad? Y esto pasa por mejora en procesos productivos, mejora en la administración de la misma empresa, acceso a ciertos mercados en donde el Estado podría ayudar, pero todo esto sujeto, obviamente, a que las empresas se formalicen, ¿no? Ese es básicamente el incentivo que habría que crear, ¿no? Y también la condicionalidad. La instauración de un régimen tributario con un alto grado de predictibilidad, ¿no? Porque si lo que estamos viendo en los últimos años es que han habido cambios de tasas, recordamos que en la última década hubo varios cambios del impuesto a la renta, en el impuesto selectivo al consumo también ha habido varios incrementos discrecionales, y eso genera incertidumbre en los agentes económicos. Entonces, obviamente, si alguien está en el sector informal y es de la parte que hace este análisis costo-beneficio más fino, dice, ¿para qué me paso a la formalidad? Prefiero ser informal, ¿no? Otro punto también importante es aquí todo lo que viene de contrabando, ¿no? El control más estricto de los puntos de entrada del contrabando, porque justamente allí se está perdiendo bastantes recursos, porque este contrabando desplaza al producto formal, no paga impuestos, y el contrabando generalmente deviene también en actividades mucho más delictivas, digamos, ¿no? En el sentido de ir creciendo y ir contaminando un país, y eso hay que tenerlo también en cuenta. Y bueno, aquí el establecimiento de regímenes tributarios progresivos para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Digamos, progresivos, pero en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? Como mencionaba Diego en su exposición, tenemos los regímenes simplificados y el régimen normal, digamos, o regular, pero la brecha es tal en términos tributarios que obviamente, como bien lo decía, las empresas prefieren atomizarse para no pasar los límites y no tener que pagar tantos impuestos. Entonces, aquí, si yo establezco, digamos, progresividad y apoyo con estas políticas de productividad de empresas informales, yo creo que se puede avanzar de manera importante en el incremento de la recaudación, ¿no? Entonces, hay que pensar, digamos, de una manera creativa, ¿de acuerdo? Ahora le dicen fuera de la caja, pero bueno, es una manera creativa, tratar de ver cómo crear estos regímenes para tratar de generar esta respuesta a la informalidad. Y aquí sí, nadie tiene la receta para reducir la informalidad. Eso es algo que es algo que no se ha encontrado todavía. ¿Cuál es la solución para la informalidad? Eso no existe.
pero creo que cada país tiene que partir sus políticas a partir de estudiar su propia realidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se propone con respecto a los, a incrementar la recaudación, que son más eventos de largo plazo. Después, ¿qué más se puede hacer? Los gastos tributarios, la exoneración de impuestos, ¿de acuerdo? Lo que tenemos ahora es, el año 2019 representaron 2.1% del PBI, ¿de acuerdo? Hay un estudio que se hizo acá, en verdad es UNAD 2019, es 2.1% del PBI, y que es un monto de más de 16 mil millones de soles, perdón. Y debido a la heterogeneidad de las exoneraciones, se debe buscar un marco común, ¿no es cierto?, y evaluar su pertinencia. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a establecer una metodología sencilla y transparente para una evaluación ex ante y ex post, que haya un criterio económico y, digamos, comúnmente conocido para establecer cuáles son las formas o los criterios para poder aprobar una exoneración, ¿no es cierto? Porque al final lo que tenemos nosotros es que en trabajos que se han hecho en la universidad, bueno, en tesis que se han hecho en la universidad, se ha probado, por ejemplo, que las exoneraciones que tienen efecto territorial, algunos departamentos que no pagan renta o no pagan IGB, las empresas que se constituyen ahí, o los bienes que se venden allí, no han tenido ningún efecto en la inversión ni en el empleo, ¿no? Entonces, eso es algo que merece una revisión. Las principales, ¿cuáles son? Son la de establecimientos educativos, la de los intereses, es cierto que se reciben, que es importante, pero no creo que sea pertinente que los intereses se graven, menos en esta condición, y además no es una práctica que se establezca en muchos países, ¿no? Pero en todo caso, sí hay bastante por revisar, ¿no? Hay bastante por revisar, y básicamente aquí tiene que haber también criterios de medidas de evaluación de impacto. Tener realmente una metodología que nos permita justamente medir el impacto de las exoneraciones. Si la exoneración genera un beneficio económico mayor que el costo, donde el costo es no solamente lo que se pierde en recaudación, sino lo que se puede hacer con la recaudación que se deja de percibir, y se tiene una metodología bien clara y bastante científica, creo que podríamos tener una idea de hacer evaluaciones realmente cada cierto tiempo de las exoneraciones, y en función de esa, las que no sean rentables desde el punto de vista económico, en una mentalidad de equilibrio general, entonces habrá que eliminarlas, ¿no es cierto? Y, como le decíamos, la exoneración de las exoneraciones geográficas, ¿no es cierto? Ese es un punto importante acá. Y también hay un tema de la revisión de devoluciones tributarias. En el año 2019 representaron 2.3% del PBI, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, eso es un monto que ascendía a 18 mil millones de soles, no 18 millones. Y la mayor proporción de este monto lo representa la devolución por exportaciones. Y eso es, obviamente, inamovible, porque las exportaciones no tienen por qué pagar impuestos. Aquí no se está proponiendo eso absolutamente para nada. Pero sí hay que revisar en algunos casos que estas devoluciones tributarias deberían tener criterios más transparentes para ver qué sector se incluye en él, y también un análisis de impacto y obviamente comparativo, porque al final lo que tenemos es que la estructura de devoluciones, de gastos tributarios, que son las exoneraciones, son bastante discrecionales, ¿no? Es porque un sector hace presión, se genera, no sé, algún conflicto social, y a partir de ahí sale una medida económica, y al final tenemos una especie de Frankenstein en las exoneraciones, y en menor medida, obviamente, las devoluciones tributarias, pero yo sí creo que deberían establecerse cambios y tener criterios. Y yo sí soy de la idea de eliminar el drawback, ¿de acuerdo? Probablemente esto suene bastante antipopular, porque dicen, hay empresas que significa un beneficio importante, pero inclusive en algunos casos se ha planteado que debe incrementarse, pero hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? En primer lugar, que yo recuerdo haber escuchado que empresas decían que el drawback era su utilidad, y si el drawback es utilidad, entonces en verdad la viabilidad de la empresa no tiene mucho sentido. Sería mejor que haya una recolocación de recursos y se dediquen a otros rubros, ¿no? Y eso es algo que va a estar bastante presente
en estos años, porque como saben, muchos sectores están dejando de ser dinámicos y van a darle el paso a otros sectores, ¿no? Lo que se prevé es que gastos en salud o cosas vinculadas a salud, a comercio electrónico, a tecnologías de la información, van a ser bastante dinámicos y, digamos, turismo, servicios, entretenimiento van a tener un cambio bastante importante, digamos, y va a haber todo un cambio estructural en la economía, se está dando este cambio estructural que a veces toma tiempo, pero lo estamos teniendo así de manera rápida. De hecho, podemos hablar del cambio estructural en esto, porque probablemente este tipo de eventos lo hubiéramos tenido de manera presencial en algún sitio, y ahora lo tenemos, de cada uno de su casa puede estar conectado, ¿no? Entonces tenemos estos cambios tributarios, o estos cambios estructurales, perdón, hacia los cuales la administración tributaria tiene que adaptarse. Y esto nos lleva también a plantear, hay temas y hay discusiones acerca, por ejemplo, de si cómo debe ser el tratamiento del comercio electrónico, ¿no? Por ejemplo, las plataformas de streaming como Netflix, a uno le cargan a la tarjeta de crédito o a la de débito que pone, pero no está pagando IGB. Hay muchas cosas que estamos comprando online y que no pagan IGB, y que obviamente el tema de que es un no domiciliado implica que no paga acá, pero en verdad lo estamos consumiendo el producto aquí, y eso presenta un gran reto en donde la administración tributaria tiene que adaptarse para poder justamente mantener la base o mantener la recaudación. Porque van a haber cambios estructurales. Por ejemplo, hay discusiones a nivel internacional de cómo va a afectar la sustitución de los automóviles de que consumen combustible por los automóviles eléctricos sobre la recaudación tributaria. Hoy día buena parte del impuesto selectivo al consumo que recauda el país, la gran parte, proviene de esa fuente. Y probablemente en 10 años esa fuente, ya cuando sea sustituida por los autos eléctricos, va a sufrir una caída muy fuerte. Entonces hay que ir a grabar otro tipo de ingresos o de operaciones, porque el cambio tecnológico que se da es muy rápido y eso está por delante de la administración tributaria, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno. Y la otra otra discusión que hay es si los robots, por ejemplo, generan renta, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se les va a tratar? Todo esto de la inteligencia artificial también es un nuevo reto. Y bueno, ya Jessica me está llamando la atención. Creo que con estas dos diapositivas, era un poco discutir con ustedes, compartir cuáles serán nuestras visiones de cómo mejorar la recaudación, ¿no? Hay otras cosas en el documento, pero me quise centrar en mis posiciones en estos dos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Nos venció el tiempo, pero muy interesante aquí las propuestas que nos deja sobre la mesa, el tema del drawback, el tema de las compras por internet, muy interesante para el debate que sin duda tenemos que abordar, y cómo ampliar el tema de la formalidad en el país es el gran reto, ¿no? Muy interesantes las propuestas, muchísimas gracias, Carlos. Pasamos con la tercera y última presentación con Jorge Estrella, quien nos compartirá con nosotros una serie de propuestas para atender el tema de la solidez fiscal en un escenario de reactivación económica. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jessica. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, creo que Carlos está compartiendo la presentación. La pantalla, no puedo compartir pantalla. ¿Ahora? Dejé de compartir, por si acaso. Ya, ahora sí. Muy bien, buenas. Listo. Entonces, lo que Jessica me pidió, yo soy Jorge Estrella, soy consultor internacional, he sido exdirector del Fondo Monetario Internacional, ex Chief Economist del Banco Central,
he estado la mayor parte de mi vida dedicado a la investigación de políticas públicas. Quiero agradecerle primero a COMEX por esta invitación a compartir ese panel con destacados especialistas justamente en políticas públicas, como lo han hecho ver en sus presentaciones Diego y Carlos. Jessica me pidió un poco hablar sobre cómo hacemos para lograr la sostenibilidad fiscal, la consolidación fiscal. Entonces, cuando uno ve esta primera lámina, no es una lámina arbitraria. Esta flecha hacia arriba, todos quisiéramos que sea una flecha en que nos indique que vamos a crecer más hacia adelante, sin embargo, no es así. Esta flecha es qué pasaría si es que no se hace nada con el ratio de deuda sobre PBI. Y más bien, la flecha que va hacia abajo es qué pasaría con la actividad económica si no se hace nada. Entonces, esto nos lleva al reto a decir, tenemos que hacer algo para no solo lograr la sostenibilidad fiscal, sino recuperar la tasa de crecimiento que teníamos antes. Quiero primero enfocarme en cómo estamos de dónde estamos partiendo. Siempre es importante ver cuál es el punto inicial. Y justo se ha publicado esta semana o la semana pasada un estudio del Banco Mundial que es the cost of staying healthy, que tiene data hasta el 24 de septiembre de 2020, costo de la pandemia en términos de millón de muertos por millón. Como ustedes ven, lamentablemente Perú es el más oscuro. De todo el mundo, los peores del mundo en términos de gestión de pandemia sanitaria. Si uno ve la lámina siguiente, lo que vamos a ver también es, en este mismo informe, lo que tenemos es que la comparación con Perú y América Latina, y lo que vemos es en un eje la caída del PBI y en el otro eje la cantidad de muertos acumulados por millón de habitantes. Y como ven ustedes, Perú nuevamente es el que ha tenido el mayor costo ponderado. El punto que está más cerca al origen es el que mayor costo, el que está más lejos es el que ha tenido el menor costo. Miren qué lejos estamos de todo el resto de países. Pocos países, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, están con número de muertos por millón de habitantes mucho menor al nuestro y caída del PBI mucho menor a la nuestra. Esto no es solo un tema estructural de la economía peruana o de la estructura sanitaria peruana, es un tema de gestión. Hemos fallado en la gestión sanitaria y en la gestión económica de la crisis. Estos 5 puntos de diferencia en el PBI, por ejemplo, representan en términos de recaudación más de 1 punto del PBI. Representan en términos de miles, cientos de miles de millones, podrían ser hasta 200.000 empleos más de lo que tenemos ahora. Implican también menor pobreza de la que estamos teniendo ahora. Los indicadores que tenemos son realmente lamentables, no solo por el lado de crecimiento, sino por el lado de pérdida de empleo, por el lado de aumento de la pobreza, por el lado de cierre de negocios. Uno sale a la calle y encuentra todo un montón de negocios que uno veía abiertos, cerrados. Eso tiene un costo. El costo, y vamos a tener que pagarlo nosotros. Nosotros vamos a tener que pagar hacia adelante la pésima gestión de la pandemia que se ha hecho durante este régimen. Eso hay que decirlo claramente. Entonces, nuestra perspectiva es que este año vamos a caer 13%, el próximo año esperamos recuperarnos, esto no es un crecimiento, es un rebote de la economía, 9%, y todavía no estaríamos a niveles del 2019, estamos cayendo 13 y recuperando 9 nomás, esto porque la caída del empleo tan brusca que ha habido genera impactos permanentes en cierre de empresas, genera impactos permanentes en actividad económica. Entonces, estamos por eso con un crecimiento potencial de alrededor de 2,8%. Esto es un escenario pasivo. ¿Qué pasaría si no se hace nada con nuestra economía? Tenderíamos a un crecimiento
por debajo de 3% en tendencia. Esto, a partir de aquí, voy a basar la presentación en un documento que hicimos con Camila Gessi de Apoyo Consultoría, para Apoyo Consultoría del Panorama Fiscal de octubre de 2020, opciones para recuperar el valioso espacio fiscal, que justo cae a pelo con lo que me pidió Jessica que desarrollara. Entonces, en este entorno de crecimiento, lo que tenemos hacia adelante es lo que nos llama tremendamente preocupación. Si no se hace nada en un escenario pasivo, tenemos que la recaudación, que es en el gráfico izquierdo, ustedes van a ver la recaudación, la línea azul, se recuperaría gradualmente hasta llegar a niveles similares a los de 2019. El gasto, sin embargo, después del salto que ha habido en términos del PBI, se reduciría algo en términos de porcentaje del PBI, pero no llegaría a los niveles pre-crisis, básicamente porque se tienen que pagar más intereses. ¿Por qué se tienen que pagar más intereses? Porque tenemos más deuda. Este déficit de alrededor del 9,3% que estamos estimando para este año implica 50.000 millones de déficit adicional al que teníamos en 2019, de los cuales 30.000 son por menores ingresos y alrededor de 20.000 por mayores gastos. Estos mayores gastos son básicamente gasto corriente. Hay más bien una caída en el gasto de capital respecto a lo que gastamos en 2019, porque no se gastó nada en la pandemia y la recuperación del gasto de capital es muy lenta. Este entorno de este déficit y esta forma en que se ha hecho el gasto no es un gasto que implique que sea un gasto reactivador. Por el contrario, cuando uno da un bono universal en octubre con el 90% de las actividades operativas, lo que está haciendo es simplemente una medida totalmente populista, regalando plata a todo el mundo, cuando lo que se debe hacer es focalizar la ayuda. Sabemos quiénes están desempleados ahora, sabemos quiénes habían contribuido, estaban en la planilla electrónica antes de la crisis y sabemos quiénes no están ahora. Es fácil ubicarlos, pero no, se prefiere dar un bono universal y gastar casi un punto del PBI, alrededor de 7.000 millones de soles en ese bono universal. Entonces, tenemos que mejorar las políticas. Esto nos lleva a tener un déficit que convergería alrededor de 3% del PBI. Les decía que los intereses aumentan. Efectivamente, ahora los intereses son alrededor de 1,4% del PBI. Al 2030 serían el doble, 2,7% del PBI. Por tanto, esto está explicando por qué el déficit no cae tanto. Miren qué pasa con la deuda. La deuda no converge. Si seguimos hacia adelante, esta deuda sigue creciendo. Al 2030 estamos ya frisando el 50% de deuda sobre PBI, habiéndonos consumido casi todos nuestros ahorros fiscales. Este 5% que queda de ahorros fiscales es básicamente no disponible por el Tesoro. Entonces, todo el ahorro fiscal se consume y encima la deuda aumenta. Este es un escenario que cualquier ministro de Economía el 2022 va a enfrentar y va a tener que tomar medidas para solucionarlo. Esto tiene severas consecuencias para la economía, que son básicamente una pérdida de confianza de los inversionistas, aumento de la tasa de interés no solo para los gobiernos, sino para todos los agentes económicos. El costo de invertir no le va a resultar más alto al sector privado. Hay un riesgo importante de rollover que no lo teníamos hasta ahora. Si es que vencía un bono del gobierno, el ahorro lo pagaba y emitía cuando las condiciones financieras del mercado sean aceptables. Eso no lo vamos a tener. Tendríamos obviamente un menor crecimiento económico y la incapacidad de enfrentar una nueva crisis. En este entorno, el downgrade en la clasificación soberana sería obviamente inminente. ¿Por qué no podemos tener más deuda?
siempre me preguntan a mí, ¿por qué Estados Unidos tiene 100% del PBI en deuda? Japón tiene más de 100%, los europeos tienen también tasas altas de deuda respecto a su PBI. Estados Unidos se puede endeudar a 10 años a 0.6%. Nosotros tenemos un costo financiero más alto, la tasa del bono soberano en soles está más de 4%, es más de 4 veces lo que le cuesta al americano endeudarse. Japón tiene tasas de interés negativas, Alemania tiene tasas de interés negativas a 10 años. Nuestra moneda no es un activo de refugio ni de atesoramiento, más bien el sol está influenciado por los vaivenes de los precios de los commodities, por tanto no es una moneda atractiva para atesorar. Y por otro lado, la recaudación fiscal es baja. Comparado con otros países de la región, tenemos, ya lo mencionó Diego, una recaudación muy baja respecto a PBI. Eso hace que el mismo saldo de deuda sea más riesgoso, el repago de ese mismo saldo de deuda respecto a lo que sería para Colombia o para Chile. Y por otro lado, nuestra institucionalidad es muy pobre y eso ha sido sustituido en todas las calificadoras de riesgo por la prudencia fiscal que se ha tenido. Entonces tenemos las opciones que mencionaba Diego también. Podemos reducir el gasto público para bajar un poco lograr la sostenibilidad fiscal. Tenemos reducir el gasto público. Podemos hacerlo, sería ideal. Me encantaría una reforma del Estado, me encantaría una fusión de ministerios, me encantaría que se reduzcan los trámites ahí. Es probable, las presiones fiscales son muy grandes. La reforma que está planteando el Ministerio para las pensiones de la ONP solamente implica un gasto fiscal hacia adelante enorme, más alto que el impacto que hubiera tenido la propuesta del Congreso, sin que ella sea muy mala además. Pero a lo que voy es, hay presiones muy grandes hacia adelante, una de ellas es esa, y todas las políticas micropopulistas que estamos viendo ahora, todas esas generan presión de gasto fiscal. Lo veo poco viable también. ¿Por qué? Porque los servicios públicos que tenemos son muy precarios. Ya lo estamos sufriendo, una salud muy precaria, tenemos una educación muy mala, tenemos una justicia muy mala, una seguridad pésima. Entonces, todo eso, para mejorar todo eso, necesitamos gastar más y mejor. Todo el ahorro que se puede hacer en gasto, para eliminar el gasto superfluo, va a tener que ir a mejorar el gasto en los servicios que no estamos haciendo como debiéramos. Lo que es importante hacer es medidas pro crecimiento. Esas medidas son indispensables para aumentar el crecimiento potencial. El problema es que tienen una maduración de mediano plazo y necesitan mucho consenso. Entonces, tenemos que hacer algo con la informalidad, tenemos que hacer algo con el mercado laboral, tenemos que consensuar sobre eso. Eso va a ser indispensable. ¿Para qué? Para que medidas que donde se requiera ajuste fiscal no generen un impacto sobre el crecimiento del PBI y sean compensadas por una mayor eficiencia en la economía. El otro punto, la tercera variable, es aumentar impuestos. Y esto, hay dos formas de hacerlo. Una es mediante políticas y otra es mediante administración. Se puede hacer mediante administración. Hay todo un esfuerzo que se ha hecho, pero el impacto de esto no es muy grande y incluso no sabemos cuánto más podemos aumentar efectivamente. Entonces a lo que vamos nosotros ahora es a ver, dentro de estas medidas verosímiles, que aunque no nos gusten, de aumento de impuestos, ¿cuáles son las que menos impacto podrían tener en la competitividad de la economía? Tenemos, para lograr que la deuda sea sostenible, como se ve en el gráfico de la derecha, con un aumento de un ajuste de un punto en el PBI, podríamos llegar a una deuda de 40% y mantenernos ahí. No recuperaríamos todavía los ingresos, los activos que tenía el Estado, pero por lo menos tendríamos una deuda sostenible.
¿Cómo hacemos para recaudar un punto más, ya que hemos visto el gasto complicado y las medidas de crecimiento necesarias, pero de maduración de mediano plazo? Hay tres candidatos. El primero de ellos es un aumento de 1 punto en el IGB. El IGB es de 18%. Esto, lo que estoy discutiendo ahora, no es para hacerlo ahora, no es para hacerlo el próximo año, es para ver más bien el 2022, y hacia adelante, cuando ya el impacto de la crisis se haya superado en bastante respecto a lo que estamos ahora. A nadie se le ocurría plantear medidas de aumento de impuestos ni este ni el próximo año. Entonces, un punto más. ¿Por qué el IGB? El IGB es el impuesto más neutral, no altera las decisiones de asignación de recursos ni de inversión, no afecta a la competitividad, como mencionaba Carlos, el IGB se le devuelve al exportador. Entonces, a diferencia del selectivo al consumo, de cuando es a los combustibles y el combustible es un insumo, afecta el costo de producción. Implica un aumento mínimo del costo de vida, como también lo señalaba Carlos. No es regresivo, y eso es importante recordarlo. Los bienes perecibles, que son los que tienen más peso en la canasta de hogares, de hogares de menores ingresos, no están afectos del IGB. Por tanto, un aumento en la tasa no afectaría la mayor parte de la canasta de los más pobres. Y además una tasa de 19% es la que tiene ahora Colombia, Chile, la OECD tiene 19,3%, no tendríamos una tasa muy alejada de lo que es el estándar en la región. Y recauda 0,4% del PIB. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Necesitamos un punto. Cambios en el impuesto a la renta a personas. Esto es otra cosa que podría haber un espacio para aumentar la recaudación en 0,3 puntos del PBI. El 2016 es una reforma que aumentó las escalas de tributación del impuesto a la renta personal y además sustentando con la propuesta que tenemos es regresar a 3 escalas y bajar el monto no imponible de 7 a 4 UITs. Ya lo mencionaba Diego en su presentación, es muy poca la gente que paga impuestos, solo 8% de la población formal paga impuestos, con esto pagaría el 18% de la población. Pero sí consideramos que es importante mantener la deducción sustentada de 3 UITs. ¿Esto por qué? Porque lo que se pierde en recaudación de renta se puede ganar en recaudación por IVA. Esto puede ser un dinamizador de la recaudación si es que se entra en un proceso de digitalización completo en la recaudación. Entonces, con esto se estaría incrementando la tasa implícita del impuesto a la renta. Este gráfico que ven es cuál es la tasa implícita actual para distintos niveles de ingresos mensuales y la tasa previa al 2016, y la que proponemos es la tasa roja. Entonces, habría una carga tributaria mayor, tenemos que pagar todo el desastre económico que estamos viviendo ahora. También se puede hacer algo en cambios en el impuesto a la renta de empresas, pero no aumentar la tasa del régimen general. Esta tasa de 29,5 está más o menos en el promedio de la región, es más baja que lo que hay en varios países europeos, pero digamos, la tendencia mundial es a que esta tasa se vaya reduciendo. Por tanto, no sería aconsejable aumentar la tasa del régimen general. Pero sí, a pesar de que tenemos una tasa de régimen general relativamente competitiva, tenemos una multiplicidad de regímenes especiales, 3 regímenes en particular, el RUS, el RER y el MIPE tributario, que lo que generan, ya lo mencionó Carlos, es una enanización de las empresas y una baja recaudación, una evasión tributaria muy fuerte por estos conceptos. Cuando se hizo el 2016 la reforma, si ustedes ven el gráfico de la derecha,
se elevó hasta ventas hasta 7 millones, podían tener empresas para acogerse al régimen MIPE tributario. Eso es una exageración comparado con cualquier país de América Latina. Lo que estamos planteando nosotros es eliminar o fusionar el régimen especial de renta y el régimen MIPE tributario y reducir el límite hasta 1 millón. Para evitar la enanización, lo que queremos es tener la misma tasa del régimen general. Y el beneficio para estas empresas sería en que la contabilidad sería mucho más fácil, en que la contabilidad sería solo de ingresos y egresos, con lo cual la inversión o el gasto de capital se podría deducir al 100%. Esto es bien importante para reducir los costos financieros y para evitar lo engorroso que es estar calculando la depreciación por cada activo fijo. Hemos estimado que esto nos daría un 0.3% de recaudación. Con esto ya tenemos un punto porcentual. Estaba revisando algunas exoneraciones tributarias y hay cosas que se pueden hacer rápidamente que no tienen ningún sustento económico. Ya lo mencionó. Hay la deducción de la exoneración del impuesto a la renta, a la CTS, a las fundaciones sin fines de lucro. El ISC a la Amazonía solo ha generado contrabando hacia las zonas afectas. Entonces, eso nos puede dar 0.3% de recaudación. Esto es una revisión ligera de lo que podría hacerse con la exoneraciones tributarias. Por otro lado, también hay espacio para mejorar la administración tributaria, tanto por la digitalización, que facilita el cruce de información entre compras y ventas, facilita la declaración de impuestos de los contribuyentes, pues la SUNAT puede hacer un prellenado de la declaración, y también la norma antielusiva, que debe estar muy acotada y que tiene la función de ser preventiva. Lo que evita la norma antielusiva es básicamente el planeamiento tributario descarado, ¿no? El planeamiento tributario que se utiliza para eludir impuestos afectando el objeto económico del bien. Entonces, hay algo de espacio para hacer eso, pero lo principal creo, y con esto más o menos quería cerrar, era que para tener más crecimiento, más empleo y menos pobreza, tenemos que hacer reformas propias, desregular la economía, flexibilizar el mercado laboral, destrabar proyectos de inversión pública y privada y mejorar la cadena logística. Esto se puede hacer. Para esto se necesita consenso político, se necesita, yo diría, un pacto fiscal hacia adelante, porque si uno quiere que la gente pague más impuestos, tiene que decirle, tú, esto no te va a afectar el crecimiento, vamos a hacer medidas para que crezcas más, para que haya más empleo, pero también debe haber un compromiso, no de este gobierno, porque es imposible que haya un compromiso de este gobierno, en tener políticas, en tener un gasto más pulcro, en que no se gaste en el pago de amigos, en que sea un gasto que esté, digamos, chequeado por la población. Eso en muchos países se ha hecho lo que se llama pacto fiscal por crecimiento, que podría llevarnos a esta última lámina que nos aseguraría hacia el 2030 ir desde un escenario pasivo de insostenibilidad fiscal hacia un escenario activo en el cual tenemos una sostenibilidad fiscal precaria sin activos públicos, hacia un escenario de sostenibilidad fiscal cierta, con recuperación de activos públicos y con una reducción del saldo de deuda hacia el 2030 de alrededor de 30% del PBI. Sí se puede. Esta gráfica entonces lo que refleja es que se puede llevar nuevamente a la política fiscal y se puede tener tasas de crecimiento importantes, si es que junto con políticas fiscales se hacen políticas pro crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesantes las propuestas que nos dejas. Vamos a tomar 2 o 3 minutos máximo. Sé que Diego tiene que salir, así que lanzo un par de preguntas
La primera, los riesgos de este rebote del crecimiento económico en el 2021 en un contexto de incertidumbre electoral y un nuevo gobierno. Y segundo, el tema de calidad del gasto, cómo enfrentar el otro lado de la ecuación. Diego, si me respondes alguna de estas dos y luego sabemos que tienes que retirarte. Sí, no, muchas gracias, Jessica. Yo primero quiero empezar coincidiendo con algo muy importante que dijo Jorge. De repente no lo pude poner así en mi presentación, pero yo creo, y acá voy a interpretar tus palabras, Jorge, no necesariamente has dicho eso, son las mías, la mejor política fiscal es el crecimiento. ¿Ya? ¿No? O sea, digamos, podemos en el margen tratar de tener muchas mejoras importantes, ¿no? Del PBI, del cierre de exoneraciones, una estructura más eficiente del ISC, ¿no? Hay varias cosas que se pueden hacer en el margen y que son positivas y que hay que explorarlas, pero por lejos la mejor política fiscal que podemos tener es mejor crecimiento económico. ¿No? Y eso creo que tiene que quedar, creo que tiene que quedar claro. Ahora, respecto a la pregunta de Jessica, voy a escudarme en que tengo que salir y solamente voy a responder una, y de ahí le voy a pasar la otra a Carlos, que es mucho mejor que yo para responder la deficiencia del gasto. A ver, si el 2021, generalmente nosotros somos muy malos en proyectar, los economistas. ¿No? El chiste va en que hay dos tipos de economistas, ¿no? Los que no saben proyectar y los que no saben proyectar. ¿No? Pero en realidad somos bastante malos en eso, y en un año como el 21 eso es especialmente difícil. ¿Por qué? Porque tenemos pues un escenario de pandemia encima, ¿no? Porque tenemos una de las economías más golpeadas dentro de la pandemia, una de las más golpeadas, y encima elecciones, ¿no? Entonces hoy día el rango de proyecciones para el 21 que fluctúa más o menos entre el 6% y el 10%, 11% de los más optimistas. No, el Fondo Monetario acaba de actualizar hace un par de días, o ayer creo, para Perú creo que es en el orden del 7%, entre 7 y 8 me parece. Y la verdad es que, mira, en el mediano plazo, incluso corto, lo más significativo es qué cosa vaya a pasar con el frente de salud, ¿no? O sea, si tenemos una ola o una segunda ola o no tenemos una segunda ola, cambia dramáticamente las proyecciones que tenemos. ¿No? Si tenemos que volver a cerrar la economía, si tenemos que volver a poner restricciones fuertes, ¿no? Eso te puede tirar pues 1, 2, 3 puntos del PBI en un periodo relativamente corto. Entonces, y eso pues hasta que no tengamos una vacuna, va a ser un peligro latente, ¿no? Entonces, ese es quizá el principal riesgo de mediano plazo, que es obvio en este contexto. El segundo punto grande es el que mencionas tú, y es ya el frente de riesgo político y el electoral, ¿no? Vamos a ver movimientos muy probablemente de algunas variables macro, ¿no? Tipo de cambio, ¿no? Quizá algunos indicadores de riesgo financiero, dependiendo, como siempre, de quién esté puntuando, quién esté siendo puntero en las encuestas. ¿No? Eso va a traducirse en expectativas empresariales, ¿no? Ya, en verdad, ya hemos pasado por esa historia hace 5 años, hemos pasado por esa historia hace 10 años, ya sabemos más o menos cómo va, ¿no? Felizmente esto se medio estabiliza pues hacia mediados, ojalá hacia mediados del 21, ¿no? Y con ello ojalá lograr un crecimiento del orden del 7, 8, 9%. Pero, o sea, yo te diría, esos son los dos drivers principales, ¿no? Salud y política. Y ahí, digamos, metido un poco entre medio, va a estar cuál va a ser la efectividad de las políticas de reactivación que tenemos hoy día, ¿no? Vamos a hacer un poco más efectivas las políticas laborales que estamos teniendo para gatillar, para mantener el empleo formal o no, ¿no? Cómo están avanzando la entrega de los bonos, qué cosas vamos a hacer en inversión pública, ¿no? Tenemos pues el línea 2 del metro, tenemos el aeropuerto, del cual tú te has pronunciado ya, Jessica. Tenemos varios temas en política económica pendientes que, claro, cosechas en el 20 para tener algo que decir en el 21. O sea, solamente con esa reflexión y remarcando palabras que no ha dicho Jorge, pero que a mí me gustaría robármelas. ¿No? De verdad que el crecimiento económico es por lejos la mejor política tributaria. Y muchísimas gracias, Jessica. Yo me tengo que desconectar. Muchísimas gracias también por escucharme. Jorge, Carlos, un gusto compartir el panel con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Carlos,
volteo, tipo, tú tenías unas muy buenas propuestas en el tema de gasto, que quisiera que las compartas. ¿Cómo mejorar la calidad del gasto, la eficiencia? Esta zanahoria y garrote que tú mencionas, ¿cómo la efectivizamos en propuestas concretas? A ver, varias cosas, ¿no? Uno, y esto puede sonar a que va a ser repetitivo lo que dije anteriormente, pero debemos tener evaluaciones de impacto, realmente evaluaciones de cómo el gasto ha impactado en las personas, ¿no? Y todo este rollo que tenemos de presupuesto por resultados, que ya tiene más de 10 años, realmente no se ha hecho una medición si todos los programas presupuestales han tenido un impacto en la calidad de vida de las personas, porque ese es el fin último que tiene el Estado. Entonces, estas evaluaciones de impacto creo que tienen que ser hechas de manera bastante rigurosa y obtener resultados que sean públicos, pero tener bastante cuidado también, ¿no? Porque si algo sale mal es para aprender, pero el problema es que a veces hay miedo de los gobiernos que si se detecta que en la evaluación de impacto algo salió mal, entonces la prensa va a salir inmediatamente, se está haciendo mal, se han desperdiciado los recursos, aparece la Contraloría, y los políticos también acusan al gobierno, y creo yo que debería tenerse una idea de cómo hacer esta evaluación. Y sobre todo lo que más me preocupa, Jessica, es el tema de la inversión pública. La inversión pública ha crecido fuertemente en los últimos años, en términos de la importancia en el PBI es más del doble de lo que era anteriormente, este año va a bajar, pero siempre se habla de la inversión pública como detonante de la actividad económica. Entonces, si la inversión pública crece, crece la actividad económica, pero la inversión pública tiene un efecto de largo plazo. Tiene un efecto en el crecimiento, pero de largo plazo. ¿Por qué? Mejora las condiciones de vida de la gente y también mejora la competitividad, ¿no es cierto?, en las distintas zonas donde se realizan obras. Y esa medición no se está haciendo, solo lo vemos como que hay que inyectar dinero para generar una mayor tasa de crecimiento de PBI, pero no sabemos si es que ha mejorado o no la calidad de vida. Y para terminar, dos cosas. Hay temas de microeconómicos en términos de gasto, en donde se podría mejorar fuertemente. Por ejemplo, para comprar pasajes, o sea, un ejemplo que siempre me gusta citar, para comprar pasajes en el Estado hay que pasar por una agencia de viajes. Yo recuerdo alguna vez estar en la administración pública y que la agencia de viajes me daba un pasaje y yo decía, yo estoy entrando en internet y con mi tarjeta de crédito lo pago, al Estado le sale más barato, y después me reembolsan. No se puede porque es una plata que tú estás poniendo, entonces al final el Estado estaba perdiendo plata. U otro ejemplo, en el Ministerio de Economía y Finanzas se hace una licitación para llenar los tanques de los combustibles de los vehículos. Y el criterio, hasta donde yo recuerdo, es quién ofrece menor precio. Y resulta que cuando los carros tenían que llenar su tanque de combustible, el grifo que había ganado la licitación estaba en el Callao. Entonces se perdía una hora en ir y venir para ahorrarse unos pocos cobres. Entonces, digamos, ese tipo de micro mejoras son las que hay que revisar. Y el otro tema clave es la corrupción. O sea, estimaciones internacionales muestran que la corrupción en la inversión pública puede estar entre alrededor del 10 al 15%. Tomando indicadores de OECD inclusive, se habla de 10-15%. Si mejoramos la eficiencia y disminuimos la corrupción, porque no sé, lo óptimo sería eliminarlo, pero eso no sería creíble, pero minimizarla, podríamos liberar recursos para hacer más con lo mismo, ¿no? Entonces creo que todo ese trabajo fino que hay que hacer en el gasto es la gran tarea que hay que plantear en temas de mejora en el gasto. Y no quiero abusar más del tiempo. Gracias. Totalmente de acuerdo, Carlos. Y has tocado un tema además muy interesante que es para hacer otro foro, el tema de la competitividad, ¿no? Tenemos un plan nacional de competitividad perfectible, por supuesto, pero es una ruta que fue construida entre el sector público y privado y que tiene además un plan nacional de infraestructura y que la verdad es que está metido en un cajón y creo que nadie lo estamos viendo, cuando eso es lo importante, ¿no? Un poco levantar la mirada del corto plazo a enfocarnos en esta visión de mediano plazo, de largo plazo, de mejora de productividad, de la competitividad para recuperar esa senda de desarrollo. Así que, nada, desde COME estamos pidiendo al MEF retomar, priorizar los hitos y las medidas de cara a la coyuntura que estamos enfrentando, que ojalá se dé. Jorge, de las preguntas que hemos planteado, si tú nos iluminas con tus respuestas. Mira, en la parte del gasto yo coincido
con Carlos, pero creo que hay mucho que se puede hacer, no solo en lo micro, sino en lo macro. El Estado ha crecido mucho. El Estado es, en el Perú, un elefante gordo sin músculo. Necesitamos un Estado que tenga más músculo para hacer bien las cosas. Es un Estado muy grasoso. Y la grasa no solo se da en estas cosas micro, que son grasas que están dentro de todo el circuito venoso del Estado, sino se dan también en que el Estado se ha llenado de instituciones. Entonces ya no solo la parte micro, sino se está convirtiendo en un pulpo. La gran reforma que se hizo en los 90, de tratar de reducir el tamaño del Estado, ha ido poco a poco desvaneciéndose y creando un Estado sobre-regulador, creando un Estado con exceso de burocracia. Fusionar ministerios, que es una reforma macro, te eliminaría una tremenda cantidad de burocracia, unos tremendos sobrecostos. Todos los ministerios tienen su oficina de comunicaciones, su secretaría general, todos los ministerios tienen un exceso de cosas que se deben fusionar. Entonces, por ahí está gran parte del ahorro que se puede hacer, porque en verdad se necesita gastar mejor y gastar más en cosas en las que el Estado debe ser el responsable, el principal proveedor. Salud, educación, estamos viendo el problema de educación es inmenso. En la prueba PISA hay un retroceso enorme durante esta gestión. En el caso de seguridad, todos los días lo vemos. Entonces necesitamos un Estado con más músculo, con menos grasa. De repente va a tener que gastar lo mismo o de repente más. Ya no podemos imaginarnos, por ejemplo, hacer megaproyectos que nos cuesten 10.000 o 15.000 millones de dólares. Cuando el gobierno habla de megaproyectos tipo línea 3, 4 del metro, esos son 10.000 millones de dólares. ¿De dónde? ¿De dónde con lo que estamos viendo? Entonces tenemos que ir hacia reinventar nuevamente las asociaciones público-privadas que permitan que compartir las fortalezas del sector privado, compartir los riesgos con el sector privado y tener una provisión de recursos que no genere estos problemas de sostenibilidad fiscal que vemos. Muchas gracias, Jorge. Me ha gustado esa metáfora que has hecho del gordo con grasa y sin músculos. La verdad es que en eso nos hemos convertido, ¿no? Y un poco tenemos que regresar a los orígenes de cómo empezamos este camino de crecimiento, donde la libertad de empresa y es el motor del sector privado el que tiene que generar empleo, inversión, recursos, y ese es el público el que tiene que, digamos, allanar ese camino y proveer servicios públicos de calidad para la población. Y lamentablemente este rol del Estado no lo está cumpliendo y las consecuencias las hemos visto en cómo nos ha agarrado una pandemia en muy malas condiciones, ¿no? Físicas, como bien has dicho. Así que, nada, de verdad, muchísimas gracias. Nos hemos excedido un poquito el tiempo, pero de verdad, buenísimo tenerlos. Ha sido muy rico y muy interesante escuchar de ustedes, expertos en esos temas, ustedes y Diego. De verdad, muchísimas gracias y gracias a todos nuestros participantes el día de hoy. Gracias, Jorge, gracias, Carlos, por acompañarnos. Sí, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, sí. Jessica. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Chao. Cuídense. Bueno. Gracias. Nos vemos, Jorge. Chao. Chao, Carlos. Nos vemos.